Ahí como quieran, si quieren yo quito el video. Ahí, Rafael, vos en mi compu te congelaste y ahora Dale. descongelaste, así que ahí volvió. Pero ¿Qué? como quieran. Como quieras, Rafa, mientras nos escuchemos bien. Voy a probar a ver si acá en la compu sigue funcionando bien o no. Si no, después Mm. me conecto con el celu. Dale, no, por ahora te ves bien y te escuchas bien. Joya. Ahí te iba a preguntar, Sí, ¿dónde está la opción para grabar? yo estoy grabando Que, igual. Por las dudas, ah, Javier, igual es para nosotros nomás, buenísimo. para retomarlo Dale, después. bárbaro. No, no, pero está buena la aclaración. Sí, sí, yo les iba a preguntar si iban a grabar o no Dale, y Sí, yo estaba está buscando bueno. eso. sí, sí. Sí, sí, entiendo que es para nosotros y bueno, para ustedes armar ahí con la info, así que, pero gracias por preguntarlo, por Dale. aclararlo, digo. Bueno, primero que nada, gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Ya vimos que habías hablado con un montón de medios sobre el tema. Estuvimos Acá leyendo tus andando, notas. cuando hay noticias, Sí, ahora hace rato que no ha habido ningún sismo, así que está ahí, está medio tranquilo el panorama. claro. Sí, eso iba a preguntar y a esa iba mi primera pregunta, que si en la actualidad, junto a tu grupo de investigación, estaban tratando el tema o es algo que siempre tienen en agenda o cómo está en la actualidad. Sí, sí, hacemos un monitoreo constante, digamos, sobre, digamos, todos los días revisamos las estadísticas del INPRES a ver si hay registrado algún nuevo sismo y también trabajamos con Red Geocientífica Chile, que es una ONG chilena que también tiene grupos donde vecinos de Sausal Bonito y de Añelo denuncian en caso de alguna percepción de un movimiento, lo denuncian y después ellos van y lo buscan en los sismogramas, digamos. Pero sí es algo de todos los días, constante, y cuando hay pausas, justamente las pausas esas también las analizamos, porque muchas veces las pausas sísmicas, esos descansos, vienen de la mano de que no se están realizando operaciones de fractura hidráulica, de fracking, en los alrededores de las zonas. Entonces también son objeto de análisis la no noticia, digamos, la no noticia de un evento sísmico también nos aporta mucho a nuestra investigación, digamos. Javier, recién comentabas que monitorean los datos del IMPRES. En estos momentos, ¿cómo es el equipo que está en la zona de Vaca Muerta? Porque lo que habíamos leído es que había muy pocos, que por ejemplo la directora del IMPRES decía que ellos para hacer un informe eh, eh, necesitaban al menos 8 equipos, que en realidad como que lo ideal sería tener entre 10 y 20 y que había 2. Claro, sí, hay instalados en este momento, de hecho la confusión te habla de la poca claridad en la información y la poca transparencia. En su momento habían instalado 2 equipos, allá por 2019, la zona empezó a temblar mucho a fines de 2018. Cuando hablo de la zona me refiero a Sausal Bonito y Añelo, que están ahí a unos 100 kilómetros al noroeste de Neuquén, pero todos los sismos se dan en un radio de aproximadamente unos 30 o 40 kilómetros, al menos la mayoría de los sismos. Cuando eso empieza a ocurrir, instalan dos sismógrafos, uno en la localidad de Sausal Bonito y otra en la de Añelo. Esporádicamente salían de funcionamiento por cuestiones técnicas, pero iban registrando los sismos. Después anunciaron la instalación de varios sismógrafos más, pero al día de hoy solo conocemos 4, de la instalación de 4, y de uno de ellos no sabemos dónde está. El último que instalaron sí está cerca de las represas, ahí de los embalses Planicie Banderita, en los diques de Mari Menuco y Añelo. Pero, ¿qué pasa con el IMPRES? Bueno, el IMPRES tiene un acuerdo de confidencialidad con hidrocarburos de la provincia, entonces demoran la instalación de los sismógrafos. Cada vez que hay nuevamente una seguidilla sísmica, como que se pone en la opinión pública y eso les mete una cierta presión, pero hacen todo lo posible por demorar la instalación de los sismógrafos, y si bien es cierto que entre 8 y 20
te daría una precisión absoluta. Nosotros, por nuestras propias investigaciones, sabemos que las empresas también tienen, y bueno, que eso hace que en realidad ya tendrían que tener unos cálculos sumamente precisos. ¿Por qué no hacer el cálculo preciso? Porque si haces el cálculo preciso, te va a mostrar que vos, Rafael, que tenés una petrolera, y vos, haitiano, ¿no? Haitina, tenés una petrolera y estás fracturando, y a mí el cálculo me da que ese sismo ocurre a 4 kilómetros de donde está tu equipo de fractura, sería como evidenciar de alguna manera tu responsabilidad en ese proceso. Entonces, de ahí es que se demora la instalación, se retrasa todo lo que sea humanamente posible por ellos para postergar posibles relaciones que adjudiquen a las empresas esos hechos, digamos, esa cuestión de la emergencia sísmica. La respuesta de la directora del Impress fue que los equipos eran muy caros como para conseguirlos. Bueno, sí, ya tu risa lo dice todo, no sé qué decir al respecto. Vos imaginate que en un pozo de fracking, hoy por hoy se gastan aproximadamente unos 12 millones de dólares. Y un sismógrafo, está bien, de poca monta, uno que podría tener yo, incluso si quisiera, acá en el patio de mi casa, y de buena calidad, y saldría 48.000 pesos. Entonces es como que hablar de dineros en vaca muerta no tiene mucho sentido, más que una omisión de cuestiones políticas y económicas de fondo. Es eso, tienen sobrada plata para instalar todos los sismógrafos que quisieran, pero repito, si se mejorara la precisión en la localización, te encontrarías con que está temblando abajo de donde vos estás fracturando. Entonces, eso podría traer luego consecuencias legales. Claro, recién comentabas que para ser precisos necesitarías entre 8 a 20, y ahora con los equipos que tienen ahora, ¿con qué precisión pueden encontrar No, los muy ejes? buena, muy buena, excelente. Sí, porque en realidad vos, para que un sismo sea sismo, necesitas que te lo tomen aproximadamente 2 estaciones sismográficas no te van a permitir registrarlo bien, pero si te lo toman 3 ya es un sismo. Si vos ves declaraciones de la directora del Impress, en más de una ocasión señalaba que el paso de un camión puede producir un sismo. Bueno, el paso de un camión lo que puede producir es que esa estación sismográfica que tenés lo detecte, que detecte la vibración, que de hecho les debe pasar a ustedes en sus casas. A veces pasa un colectivo, un camión, y vos sentís una vibración, un movimiento en los vidrios, pero eso no es un sismo, eso es en todo caso un movimiento de suelo detectado por una estación. Ahora bien, todo lo que dice Impress, los miembros de Red Geocientífica Chile hicieron toda la detección de los sismos, porque ellos son los primeros que denuncian esto, y lo hacen con instrumental que está del otro lado de la cordillera, pero su conocimiento y su técnica hicieron que en más de una ocasión, con sismógrafos del otro lado de la cordillera, fueran más precisos que los que tenía el Impress acá. Entonces, más allá de la técnica, también está el factor humano de el tener un buen manejo de software y tener un buen manejo de la técnica de cálculo y de registro. Y Javier, te llevo a la pregunta central de nuestra investigación, que es, ¿por qué crees que el Estado no interviene con una política regulatoria para evitar que se hagan estos sismos en las zonas cercanas a Vaca Muerta? Bueno, menuda pregunta se mandaron. No sé a qué medio la van a... No sé a qué medio quieren llevar su currículum, pero bueno... No, lo que está muy claro es que hay prioridades, y en este momento la prioridad es la extracción de hidrocarburos. La técnica del fracking es muy invasiva, requiere fortísimos niveles de inyección de arenas, de líquidos y de químicos, y de detonaciones subterráneas. Se trabaja con mucha presión porque vos le tenés que ir a sacar a la roca madre lo que la roca tiene contenido. Ya no es el hidrocarburo fácil de extraer como el de antaño, el de los convencionales. Entonces, toda esta técnica
requiere un movimiento, requiere digamos, una inyección de presiones, etcétera, que ambientalmente genera ciertos efectos adversos. Uno de ellos es los sismos. Entonces, ¿por qué el Estado, si el Estado pone como prioridad número uno, el provincial y el nacional, la necesidad de equilibrar las cuentas internacionales, las balanzas de pago con divisas, entonces quiere volverse exportador para obtener divisas, le va a importar que cada vez hayan más pozos fracturando y que se produzcan más hidrocarburos, sea petróleo o sea gas. Y no va a poner en prioridad las cuestiones ambientales o no va a poner en prioridad que se quiebren las casas de un pueblito de 300 habitantes. Eso está clarísimo. Entonces, a esa pregunta, la respuesta es que es un Estado, tanto el provincial como el nacional, porque en esto actúan en conjunto, que prioriza una política extractivista, una política de generación de dinero inmediato, digamos, sea por las regalías provinciales o al Estado Nacional le conviene porque, bueno, si obtiene más gas, tiene que comprar menos gas de afuera. Nosotros tenemos una balanza negativa en materia energética, todavía no hemos logrado la autosuficiencia energética, y por otro lado, si te volvés un país exportador de petróleo, te van a ingresar dólares. Vaca Muerta ya está exportando por Bahía Blanca, por Puerto Rosales, Coronel Rosales, ya exporta petróleo. Entonces, el petróleo no te lo pagan en pesos, te lo pagan en dólares. Entonces, hay una prioridad que es la obtención de divisas y la extracción de hidrocarburos. Se prioriza la lógica empresaria por sobre la lógica ambiental. Javier, respecto a lo que hablábamos recién, se me traían dos preguntas. La primera es, ¿qué tan importante es la profundidad de estos sismos? Y la segunda es si vos crees que, o los datos, digamos, arrojan de que la cantidad, las consecuencias en Sausal Bonito, por ejemplo, van a ser mayor a lo largo del tiempo o se van a mantener, que son las que vos habías mencionado, que por ejemplo se mueven las casas, se derrumban los edificios. Te empiezo por la segunda. Lo que nosotros tenemos hasta ahora demostrado y analizado, y lo han hecho también geofísicos que han tenido el instrumental, es que cuanto más fracturas hay, más sismos se producen. Cuantos más fracturas hay en cercanías de Sausal Bonito y Añelo, se produce mayor sismicidad. Entonces, a tu pregunta, si bien no la estructura geológica, el subsuelo, no responde a una lógica de 2 más 2, 4, porque el subsuelo es heterogéneo, no responde en cercanías de una falla geológica, no responde igual que si están más alejados de esa falla. Entonces, la respuesta posible es, en ciertos sectores, a mayor cantidad de fracturas, mayor cantidad de sismos. Eso está comprobado y cada vez que volvieron a fracturar en cercanías a Sausal Bonito, se produjeron episodios sísmicos. Entonces, eso no solo está calculado y registrado para Argentina, sino que ya está calculado y registrado en Oklahoma, en Estados Unidos, en Alberta, en Canadá, que son cuencas no convencionales, y en el caso de Inglaterra, tan registrado estaba que finalmente lo prohibieron. Entonces, ¿van a haber más sismos si estas políticas de hidrofractura libre sigue funcionando? Sí, van a haber, porque hay sectores que vos los tocas y reaccionan. Esa reacción puede ser inmediata o puede ser posterior en relación a eso. Y con respecto a la primera, recordame un poquito cómo la habías enunciado. ¿Qué tan importante era la profundidad, digamos? Bien, y con respecto a la primera, es la clave. Es la profundidad en los eventos sísmicos, que de hecho eso también es con lo que juegan a la hora de no querer instalar más sismógrafos que den precisión. Porque si vos te encontrás que en un lugar que está alejado a la cordillera, ustedes deben recordar del secundario tectónica de placas, donde se producen los terremotos, el vulcanismo, en lugar de choque de placas tectónicas. En Sausal Bonito y en Añelo no hay choque de placas tectónicas, y sin embargo tuvo una sismicidad desde 2018, desde noviembre de 2018 hasta acá, de más de 300 sismos, algo totalmente,
una locura total. Y cuando vos empezás a cruzar datos sobre la profundidad de los sismos, resulta que son muy coincidentes con la profundidad en la que se está realizando la fractura hidráulica. Entonces, ¿es importante la profundidad de los sismos? Sí, totalmente. Ahora bien, no, las investigaciones más precisas te dicen, vos podés tener un pozo que en el horizontal fue 2.800 metros y después se movió, en el vertical 2.800 metros y después se movió 1.200 metros en horizontal, y puede que genere un sismo no necesariamente a los 2.800 metros de profundidad, pero sí que lo genere a los 4.000, o que lo genere a los 3.000, o que lo genere más superficial. En eso, ahí actúa toda otra disciplina que a mí me excede. Yo soy geógrafo, mi formación es geógrafo, que es la geofísica, digamos. La geofísica y la geología, ellos manejan mucho mejor esos aspectos. Pero no hay una respuesta homogénea, son respuestas heterogéneas, pero las estadísticas te muestran que de 300 sismos, la gran mayoría de ellos, más del 90%, tienen profundidades inferiores a los 6 kilómetros. Por lo tanto, hay elementos como para decir, y algo está pasando en esa profundidad, algo está cambiando la dinámica natural, la dinámica preexistente, y está generando una nueva manera de comportarse. Me quedé pensando en la respuesta anterior que habías dado. En Ecologistas en Acción había leído que una nota en la que ellos afirmaban que también la sismicidad tenía que ver con la antigüedad de los pozos. ¿Vos qué pensás respecto a esa afirmación? No la leí, tendría que leer. No, la sismicidad primero puede ocurrir no necesariamente en el mismo momento en que se fractura, sino puede ocurrir meses después. Con respecto a la antigüedad de los pozos, bueno, los pozos de fracking son muy nuevos. No tienen, el fracking se empieza a realizar en esa zona en forma masiva hace 3 años. Después, un poco más al norte, en Añelo, ahí sí, cuando se hace el primer acuerdo entre YPF y Chevron, ahí sí, habían otros pozos, pero que no tenían tantas fracturas, ni era tan extensa la rama horizontal, que es donde se fractura. Entonces, ahí la antigüedad no tendría mucho que ver en este análisis, sí podría tener que ver en posibles efectos ambientales adversos. Es decir, que vos tengas pozos viejos de infraestructura preexistente que no fueron pensados para el fracking, y que en algún momento por uno de esos pozos colapse o que un sismo los rompa y se infiltre a una napa freática, etc. Pero no es un elemento de análisis la combinación entre antigüedad del pozo por sí misma y sismicidad. Yo quería preguntarte, porque me había quedado pensando cuando, decías que es una pregunta incómoda la que yo te había hecho y eso. ¿Vos creés No, a mí que... me encanta, de incómoda para mí no tiene nada, porque se responde Sí, tan fácil. por eso, Me y a pareció lo muy que voy es que... problematizadora, bien interesante. Sí, a lo que iba es que si vos creés que en los medios de comunicación no se habla tanto sobre el tema, hay cierto sesgo informativo por ahí para evitar hablar de los sismos en Vaca Muerta. Mira, ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Yo estoy en permanente contacto con gente de los medios porque les hago circular a ellos la información. Qué sé yo, cada vez que hay un sismo y yo hago un mapa, lo hago circular aproximadamente a un grupo de 50, 60 periodistas de la región y de otros lados. Y tengo vínculos con algunos de ellos muy estrechos. Yo reconozco que si vos lees el suplemento más C de la mañana o el Energía del Río Negro, ahí ves quiénes son quienes traccionan en materia publicitaria y en materia logística. Entonces, yo entiendo que por más que a los periodistas les pase información, que ellos saben que es buena, porque que es buena, que es seria, pero entiendo que no van a publicar deliberadamente que las empresas son las responsables de esto. Ahora, ha habido un cambio en la opinión pública muy importante,
y también desde el punto de vista de los medios, que hizo que, no sé, ya sea por los comentarios abajo de las notas o en la misma presencia del cuerpo de la nota, ya se mencione las coincidencias con el fracking. Pero creo que la opinión pública ha cambiado mucho y el tratamiento que dieron los medios también se avanzó muchísimo, porque las primeras noticias en relación a los sismos en Sausal Bonito que enunciaba tanto La Mañana como el diario Río Negro eran más telúricas, más románticas, más de ocurrió un sismo, nuevamente un sismo. Y eso empezó a incorporar nuevos análisis. Ahí te querías hacer una pregunta, pues si no sigo yo. No, sí, me estaba acordando de lo que decía las consecuencias, si querés hacer la pregunta del agua Sí. y el resto de las consecuencias. Estábamos pensando en la misma entonces, Sí, que además de los sismos, vos decías que había una consecuencia peor, que era la contaminación del agua. Y bueno, repasando, queríamos saber que en total cuáles son las consecuencias que tiene el método del fracking y cuáles son los beneficios que tiene para la empresa, que por lo que se usa. Bueno, no, lo de las empresas, beneficios son todos, porque además está subsidiado por el barril criollo, que son medidas estatales, o el plan Gas Plus 4, entonces todo el fracking está subsidiado. Las empresas no irían a perforar si no tuvieran precio sostén, si no tuvieran garantizado por parte del Estado, porque es muy caro, muy caro. Esos 12 millones que les decía por pozo, ustedes piensen que en cada locación hay 4 pozos. O sea, una empresa estaría invirtiendo 48 millones de dólares de su bolsillo, eso no ocurre, no lo hacen. Con respecto a las consecuencias ambientales o los impactos ambientales, algunos ya manifestados y otros potenciales, el de los sismos, bueno, ya hablamos, pero el del agua es una industria que utiliza mucho agua, pero utiliza agua purísima, agua que extrae del río, agua que es prácticamente un agua potable. La pagan lo que pagan por canon industrial de ese uso de agua es bajísimo. Ahora no lo recuerdo, pero es menos de 1 centavo por litro, para que se den una idea. Son pozos que pueden utilizar en algunos casos 70 millones de litros, 80, hay pozos récord de 90 millones de litros. ¿Y qué característica tiene el fracking? Que vos usás 90 millones de litros, pero porque inyectás con arena y con químicos, y lo que te vuelve, que se llama el flowback, solo podés reutilizar hasta un 10% de ese agua. Entonces, ¿y el otro agua qué haces? No puede ser tratada, no puede ser recuperada, no hay forma de incorporarla al ciclo hidrológico. ¿Qué haces? La inyectás en pozos sumideros. La metés abajo de la alfombra, digamos, la escondés abajo de la alfombra en pozos más profundos. Ese es uno de los impactos. El otro impacto es el de los basureros petroleros. Los basureros petroleros cada vez crecen más, la superficie crece más porque se va generando cada vez más residuos, arenas sucias, arenas empetroladas, algunos hacen alguna separación para tratar de recuperar algo, pero es muy poco lo que se recupera. Y el otro efecto, que es un efecto también muy negativo y que te invita a pensar en una escala más global, es el de las emisiones de gases a la atmósfera. Esos pozos, después si me haces acordar, Rafael, yo te comparto alguna imagen, algunas fotos, pero vos en una locación tenés trabajando 24 camiones, que son camiones con un semirremolque, que son bombas, que son las que inyectan, y esos son motores gigantes que están funcionando todo el tiempo. Entonces, por cada etapa de fractura, vos capaz estás gastando 16.000 litros de gasoil, que se están quemando todo el tiempo, que se están quemando. Entonces, las emisiones de gases a la atmósfera también son un factor ambiental muy preocupante. Y en el caso del agua, bueno, el que les mencionaba, y después, si ustedes se acuerdan, acá en Allen, a fines de 2018, un pozo de fracking colapsó y estaba al lado de un brazo de crecida del río. Es decir, el potencial riesgo es súper evidente, está muy expuesta la costa, y bueno, son
son cosas que por ahí se hacen bastante, están en los últimos tramos de la agenda. Lo ambiental está en los últimos tramos de la agenda y Vaca Muerta está recién comenzando. Vaca Muerta, si bien están pasando a masivo algunas áreas, algunos yacimientos, recién está al 5%, al 6%, con mucha fuerza, un 7%. Entonces, cuando esté un Vaca Muerta en pleno extractivismo y lo único que interese sea generar divisas, la gran pregunta es qué va a pasar en el subsuelo con toda esa agua inyectada, qué va a pasar con los sismos y cuánta superficie podemos tolerar de basureros petroleros, digamos. Javier, estaba leyendo en Shale, en Argentina, que comentaban que en realidad la información que circula en los medios, digamos, sobre la relación entre sismos, entre fracking y sismos, digamos, le falta evidencia científica, por lo tanto ellos dicen que no es verdadera, pero lo que dicen también es que los pozos sumideros podrían tener relación con la sismicidad y que hay estudios en Estados Unidos, digamos, que lo comprueban. Mi pregunta sería... De hecho, hace 3 semanas en Texas suspendieron los permisos para hacer nuevos pozos sumideros. Y les están diciendo a las empresas, no es cuestión de vos haces pozo, vas a inyectar y eso. Toda la bibliografía apunta a tanto las operaciones de fractura como los pozos sumideros. Pero tal es el punto del nivel de investigación que ya se tiene que yo les nombraba los ejemplos de Oklahoma, de Alberta. Bien, ¿qué tienen? Regulación tienen semáforos sísmicos. Entonces, si una empresa se empieza a generar cierta sismicidad en un lugar, tienen que frenar, tienen que pausar, tienen que bajar los niveles de inyección. Eso es un estado regulador y no es cualquier estado regulador, porque no estamos señalando a un estado regulador bananero. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, países que en los discursos de verdulería son los países bien, los que andan bien, los que tenemos que ser como ellos para... Bueno, en esto no, en esto no hay. Y bueno, y volviendo a tu observación, esto de Shale en Argentina, son páginas oficiales, es como entrar al IAPG, o si vos buscás IPF sismos, te va a aparecer una publicidad de IPF del año 2012 que decía 0 probabilidad de sismos. Y eso ya, acá en todo caso, intentan distraer a la opinión pública, pero es algo técnica y científicamente resuelto ya en todo el planeta. No hay dudas. Y acá también, busca una sola empresa, busca una sola voz que niegue la relación entre el fracking y los sismos. Ya no la hay, no hay. Te evito el esfuerzo, no lo hagas, porque en todo caso buscan poner en tela de juicio, dicen, no, hasta que no estén los sismógrafos no vamos a saber. Bueno, la realidad es que ya la ciencia ha aportado lo suyo, pero ahora es la política la que manda, digamos. Sí, en realidad traía esto para hacerte la pregunta de si Vaca Muerta tiene como algún lugar que sea comparable geográficamente, porque leemos estudios de Canadá, de Estados Unidos, bueno, de Inglaterra, pero la pregunta es, ¿cuál de estos lugares podría ser comparable con la geografía de Vaca Muerta? Oklahoma. Oklahoma, Estados Unidos. El más comparable es el Eagle Ford, que es la formación, el Vaca Muerta equivalente de allá de Oklahoma. Nunca iguales, y por eso también dicen, no, porque quieren extrapolar. Bien, en eso hay que darles la razón. La heterogeneidad del subsuelo y geológica hace que no estamos hablando de la misma formación o las mismas profundidades, pero sería la más comparable. De todas maneras, lo importante es que si vos te vas a un registro sísmico de aquellos lugares, vas a encontrar también sismos de baja profundidad, sismos cercanos a los sumideros, sismos cercanos a los pozos de fracking. Te lo encontrás en forma constante, digamos. Eso es
objeto de análisis siempre. Por mi parte no me quedan más preguntas, Saiti. Me da risa cuando él nos decía que es imposible hablar con personas de la empresa, porque en realidad nosotros a principio de año también hablamos sobre Vaca Muerta, pero hablamos sobre el conflicto de salud y nada, no logramos contactarnos con miembros de las empresas o eso, así que ya sabemos cómo es el panorama y ya también otros periodistas nos han dicho lo mismo. Así Y de los sismos no te van a... de los sismos no te van a decir nada porque hay obligación y votos de silencio, ¿no? Y si no hay voto con B corta, hay riesgo de voto con B larga. Así que es muy fuerte, hacia adentro es muy fuerte. Pero ahí vale decir también, quienes somos investigadores de universidades públicas y sabemos lo que es investigar en Argentina, afortunadamente siempre encontrás un vericueto para obtener información de primerísima calidad, que a ellos termina siendo la que, si se quiere, no más les duele, porque acá no se trata de enemigos, pero nosotros tenemos referente en las bocas de pozo. Entonces, a vos te pueden dibujar todo lo que quieran, pero cuando a vos alguien te dice, mirá, nos pasó que después de un sismo bajamos con la cámara y un caño estaba roto, bueno, ahí no hay Secretaría de Medio Ambiente que pueda contradecirte, porque vos generás una confianza, por supuesto, que no busca poner en riesgo a nadie, como ustedes están desarrollando una profesión en la cual, así como vos, Haití, me aclaraste, estamos grabando, yo cuando ustedes sean periodistas y nos entrevistemos, yo te voy a decir, mira, te voy a comentar algo, no lo vas a nombrar, por favor, no lo digas y vos vas a respetar eso. Bueno, es lo mismo que nosotros hacemos y respetamos con nuestros informantes, por la sencilla razón que si yo filtrara un nombre de un informante, podría poner en riesgo su laburo, y muy en riesgo su laburo. A mí me quedan dos preguntas, que una la verdad que no me acuerdo si la había mencionado antes, pero si la actividad siguiera como sigue ahora, como está ahora, ¿qué otra consecuencia ambiental, o si es que hay otra consecuencia que prevén, digamos? Y la otra sería si ven alguna posible solución real a futuro, o simple, porque realmente no creo que para el fracking Sí, en Vaca Muerta. las dos son respuestas que tienen una parte positiva. Solución real. Bueno, la verdad es que estando los hidrocarburos ahí, es imposible que dejen de explotarlos. Eso lo reconocemos todos. Ahora, sí, tarde o temprano el Estado va a tener que tener alguna instancia reguladora un poco más fuerte, un poco más intensa, porque podés cometer un grave error y que eso te valga un proceso de contaminación que podría poner en riesgo el suministro de agua. Hay pozos de fracking a 2.000 metros del lago Marimenuco, y de ahí sale el 70% del agua que se consume en Neuquén. Entonces, vos podrías poner en riesgo el suministro de agua de una población muy importante. Entonces, desde ese lado, yo creo que más temprano que tarde, instancias de regulación van a empezar a haber. Y con respecto a qué más podría ocurrir, bueno, no, es imposible, porque, insisto, no es 2 más 2, y con el subsuelo vos no sabés, algunos investigadores, Andrés Folguera es el presidente de la Asociación Geológica Argentina, él llegó a advertir sobre la posibilidad de ocurrencia de un sismo de 6,5 grados. Entonces, vos te manejás en algo imprevisible, pero también ese principio de incertidumbre es el que tendría que activarte inmediatamente un principio precautorio frente a la imposibilidad de prever un escenario ambiental real. Tendrías que manejarte regulando mucho más o advirtiendo sobre ciertos usos. Eso hoy no ocurre. Hoy
los territorios están configurados y las decisiones que mandan están configurados por la industria petrolera, por la industria hidrocarburífera, y las decisiones van en relación a las demandas y necesidades de la industria hidrocarburífera. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora sí que no tengo más preguntas. No sé, Rafa, si te había quedado algo ahí dando vueltas o ya estamos. Bueno, no, cuéntenme en 2 minutos qué están avanzada la carrera, terminando, en qué andan. 2 minutos, ¿no? Sí. No. Sí, estamos los dos en cuarto, que es el último año, digamos, de cursada. Y bueno, en cuarto año tenemos esta materia que es periodismo de investigación, en la que realizamos 2 investigaciones, también, bueno, gran reportaje. Como mencionaba Rafa anteriormente, un trabajo que hicimos también en conjunto fue sobre el conflicto de salud hace un par de meses. Así que bueno, ya como veníamos trabajando con la temática, dijimos, vamos por ese lado porque la verdad que hay temas que son de mucha profundidad, digamos, y requieren bastante lectura, que por ahí es complicado si no sos especialista en eso. Así que como ya teníamos esa info atrás, dijimos, bueno, vamos por ese lado. Que además es un tema que nos parece importante, digamos. Sí, buenísimo. Y además váyanse posicionando en temas ambientales porque el futuro ya llegó, no es pasado mañana. Esto cada vez, los elementos de análisis ambiental cada vez van a ser más demandados. Te los van a pedir a gritos desde la información, más allá de que consumamos mucha porquería informativa. Hay un sector que es grande y que quiere información de calidad y que busca esto que están haciendo. De repente están formándose para investigar y van y investigan o preguntan a quienes están investigando. Eso está bárbaro. Y tenemos una ventaja que es que, quieras o no, o sea, de cierta forma es una ventaja que es que no trabajamos para ningún medio. Entonces la investigación, digamos, es totalmente sin fin o sin bajada de línea, digamos. Entonces podemos elegir con quién hablar, sabemos que nadie nos va a decir nada y que los profes van a buscar, digamos, eso, que tengamos la mayor cantidad de fuentes posibles y bueno. Sí. Eso está buenísimo, pero después tampoco. A mí me ha pasado de estar en contacto con muchos periodistas de todo el espectro, digamos, y si bien a veces tienen cierta dificultad para avanzar o para posicionar un tema, creo que a la larga, cuando lo que vas haciendo es un laburo serio de visibilizar con temas sumamente importantes, es como que sale solo la libertad, si se quiere. Y con otros, bueno, yo tengo bastantes off the record y directamente les digo, ya sé que vos no vas a poder publicar esto, pero les muestro las imágenes de anteayer de un set de fractura y un sismo a 5 kilómetros, pero eso porque yo tengo la posibilidad de acceder a imágenes actualizadas y eso. Entonces, como para también decirle, mirá, cuando vayas a entrevistar a alguien de la Secretaría de Ambiente, que no se te rían en la cara, porque a mí ya se me han reído en la cara. Entonces, cuando también propiciar esos elementos de análisis. Si alguien viene y te dice, no, pero ahí no están fracturando. Bueno, yo te muestro la imagen satelital del satélite que pasó hace 48 horas y que mostró el set de fractura, y eso de alguna manera puede enriquecer. Sí, ahí con Rafa estábamos viendo con quién, digamos, con qué ente provincial podríamos charlar o, bueno, al menos tratar de contactarnos, que digan, los que nos digan igual va a ser un dato, digamos. Y la no respuesta también sería un dato, pero... Sí, iba a decir eso, que la no respuesta también no Y sirve ahí porque podés en evidencia. contactar gente de la IC por el tema agua, que te pueden dar información, y después la Secretaría de Ambiente de Neuquén, que es Juan de Dios Luchelli, digamos, el secretario. Ellos por lo general son un poquito más flexibles, no te van a responder inmediatamente, pero son un poco más flexibles, y supongo que con ustedes también
lo serán un poco más. A mí ya no me responden, digamos. Así. Sí, bueno, ojalá que sí. Vamos a probar. Buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Javier. De nuevo Bueno. te agradecemos. Y estamos en contacto seguramente porque ahora vamos a seguir investigando. Es la primera entrevista que hacemos sobre el tema y nos van a salir seguramente más después dudas. tenés alguna duda más específica en relación a algo, bueno, por ahí con algún mensaje, una captura, te puedo trasladar otra info y por lo menos para consolidar ahí lo que vengan analizando. Dale, buenísimo. Mil gracias. Bueno, suerte con eso, chicos. Dale. Chau. Chao, un gusto. Javier. Gracias. Uy, el borde.